En el huerto es un gusto tener a una de nuestros miembros y, por supuesto, una persona con quien vamos a charlar que es apasionada por la fotografía y que además está ya lanzando su primera novela. La recibimos, le damos gracias por estar con nosotros, Lía Kucher. Muchas gracias por este rato de charla que vamos a tener con el huerto. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en las cosas que hacen los demás, aunque sean pequeñas y principiantes, ¿no? Lía, comencemos por vos. Vos desde chica te fuiste a vivir a Neuquén, o sea, creo que a los 12 años aproximadamente. Eh, ¿Eso marca un poco la vida de una persona? Te lo pregunto porque a mí también me tocó por ahí un cambio a los 8 años, que son edades por ahí un poco complejas. En tu caso, ¿cómo viviste ese traslado de Buenos Aires a Neuquén? ¿Significó algo en tu pasión por la fotografía? ¿Significó algo en tu gusto por las letras? Eh, no precisamente en eso, sino en el estilo de vida. Yo vine a los 12 años a Neuquén y yo me considero neuquina. Yo vivía en Buenos Aires, pero nada me ata, nada me une a Buenos Aires. Yo adopté este lugar como si fuera propio, aunque no haya nacido, ¿no? La pasión por la fotografía me viene heredada por mis padres y lo de escribir ha surgido casi espontáneamente sin querer, ¿no? Y ya un poco más grande, ¿no? Porque yo nunca fui una gran lectora, pero a raíz de la fotografía empecé a sentir la necesidad de también tener otro tipo de expresión. Es cierto, y además coincide esto de que muchas veces los escritores tienen otras pasiones, otros gustos, que pueden ser, no sé, desde la botánica, la pintura, la fotografía, como en tu caso, siempre se encuentran distintas pasiones y que tienen mucho que ver con esto que vos decías, con el estilo de vida, con la forma de vida, con la forma de encarar la vida. Y en este caso, Lía, me gustaría que nos comentes, bueno, después de tener todo este tiempo dedicada pasionalmente a la fotografía, cuando decidís abordar tu primera novela, ¿cómo surge ese impulso de escribir una novela? Y sobre todo las características que ya vamos a ver. En realidad primero empecé yo trabajando en el taller literario, el taller de escritura de Mirta Santiago, escribiendo sobre Patagonia. Y siempre tuve una historia en la cabeza que me rondaba y que yo consideraba que merecía ser contada. Pero nunca me creí capaz de hacerlo yo, ni nunca tuve la intención de hacerlo yo. Siempre pensé que alguien tenía que contar esa historia que yo tenía en la cabeza. Pero bueno, a raíz del ejercicio en los talleres, empecé a sentir que podía ser capaz o que lo podía intentar, sin importar si era bueno, si no era bueno, si era una novela, si era un cuento. Empezó a fluir, ¿no? Lo que yo pensaba o lo que yo tenía en mi cabeza empezó a fluir y de a poco fue tomando el formato de novela, el formato de historia. O sea, no fue premeditado, sino que fluyó a raíz de un montón de condiciones que se fueron dadas. Y también tuvo mucho que ver la fotografía, porque yo he hecho muchos trabajos sobre ensayo fotográfico, donde se cuentan historias. Y ahí es como que aprendí la importancia de contar una historia, ¿no? Una historia que a veces es literal y a veces es sugerida, es subjetiva, es sutil, ¿no? O sea, había aprendido a contar historias a través de imágenes y ahora, bueno, me tocó hacerlo con las palabras. Lía, ¿cuánto de vos, cuánto de tu trayectoria de vida, de tu investigación sobre tus
ancestros, tiene esta novela que, según tengo entendido, nace en Ucrania y en Galicia, dos lugares muy distantes que luego se conjugan en la Patagonia. Sí, yo recibí historias de muchas personas. Muchas son familiares y otras no. Y conjugué todas esas historias que me han contado en la novela. Eh, algunas son, digamos, son historias que han sido noveladas, ¿no? No son tal cual han sido, sino que son historias que me han inspirado para armar esta historia que tiene muchas aristas. Nada hará que deje de querer. Ese es el título, ¿verdad? Sí. Y cuesta elegir el título de una novela o uno ya tiene el título en mente cuando se propone escribirla. Y uno a veces tiene un título en mente y el devenir de la historia te hace dudar de que ese título sea el correcto o sea el significativo, y después van surgiendo un montón de opciones. Y hay alguno en particular que te enamora, ¿no? Que te enamora o que te engancha y que ya uno no lo puede soltar, ¿no? Como ha pasado con las otras opciones, que muchas gustaban, o a veces uno tiene en algún otro tipo de escritura lo que surge es el título y a raíz de ese título nace una idea. Pero después la idea crece y ya no corresponde a ese título, ¿no? La historia no le hace honor al título y a veces el título que uno ha elegido no le hace suficiente honor a la historia. Entonces, a veces es arduo la elección del título y a veces surge muy fácilmente. Se ha dicho por ahí, se habla mucho de los vínculos, de las emociones en todo lo que tiene que ver con las novelas. Siempre aparecen distintos vínculos, distintos afectos, y creo que tu novela encara muy de lleno los vínculos afectivos entre madres e hijas, ¿verdad? Sí. Es como que al principio es muy fuerte la historia que refiere a madres e hijas, y cómo eso va a afectar a las historias que se van generando después, eh, ya sea con hijos, con hermanos, con parejas, cómo esos vínculos entre madre e hija influyen en los posteriores vínculos que va a tener ese hijo que tiene esa madre. En general son vínculos familiares y también interpersonales, ¿no? De amigos, profesionales, de todo tipo. Pero, digamos, hay cuestiones muy básicas que determinan la forma que tiene la gente de vincularse. Ahora, Lía, a lo largo de estas 4 generaciones que narras en tu novela, ¿se puede observar un cambio no digo en los vínculos en sí, sino culturalmente, en cómo se vinculan madres, hijos, hermanos? ¿Hay cambios a lo largo de 4 generaciones? Sí, obvio, porque además la novela transcurre en un periodo donde las mujeres han tenido una evolución muy vertiginosa en función del tiempo. Digamos, la última mitad del siglo pasado, la mujer ha tenido un avance en sus posibilidades de decisión, de desarrollo, de posibilidades, que hace que replantee los vínculos que le venían dados, ¿no? Que le venían culturalmente y familiarmente impuestos, ¿no? O sea, justo fueron 2 generaciones que tuvieron que rearmar los vínculos sociales. Que han tenido la posibilidad, ¿no? Porque a lo mejor los anteriores estaban en contra de mandatos o del establecimiento de ciertos vínculos predeterminados, pero no tenían la posibilidad de vincularse de la manera que ellas quisieran, ¿no? Claro, había como algo instituido y que era difícil de contrarrestar por más que uno pensara distinto, ¿no? Claro, y seguramente se contrarrestaba
en las sombras, en la mentira, en lo prohibido, en lo que estaba ocultado, ¿no? O sea, muchas mujeres igual eran rebeldes y rechazaban ese tipo de vínculos, pero desde un anonimato, desde un lugar que no estaba socialmente a la vista. Y cuando hablamos de Alba y Valentín, hablamos también de estereotipos. Contanos un poquito de estos personajes. Bueno, estos personajes son los protagonistas de la historia de amor de la novela. La novela tiene varias historias, entre ellas hay una que es una historia de amor, que la protagonizan ellos dos y que han tenido que, como toda historia de amor, vaivenes, momentos buenos, momentos malos, momentos que han superado y que tiene un destino, que no voy a decir cuál es para no revelar muchos datos de la novela, ¿no? Pero, digamos, es la parte que constituye la historia de amor dentro de la novela. Y es Pero vemos por la ahí que tercera hay generación de esta novela. vemos como que hay una diferencia. Por ahí leía que mientras que uno representa la pasión, la otra la fidelidad, digo, hay como un juego tal vez no sé si de estereotipos, pero sí de formas distintas de abordar la relación, ¿no? Obvio, además como toda pareja que perdura, creo que ellos formaron un equipo donde cada uno aportó lo que podía dar, lo que bien podía dar, y se complementaron, ¿no? Cada uno aportó algo para que la pareja perdure. Y a veces es lo que el otro no podía aportar. Y te quiero consultar también, ya que estamos con la descripción de estos personajes, ¿te costó mucho trabajo también la investigación del resto de la trama hacia atrás cuando has tenido que investigar hacia Ucrania, hacia Galicia, hacia esos orígenes? No fue difícil porque ahora Internet y Google te facilita muchas cosas y uno tiene muchos lugares donde acceder, desde libros, reportajes, historias, noticias y portales donde encontrar material, además de lo que uno ya sabe y conoce de los lugares porque ha escuchado a su familia. Y que ha recibido por herencia información de la cultura ucraniana o de la cultura española. Esto realmente es muy valioso y yo creo que es algo que a veces se pierde, pero uno es como que lucha y se resiste, ¿no? Esta transferencia de generación en generación de aquellos dichos, aquellas anécdotas, aquellas cuestiones que tienen que ver con la familia, ¿no? Uno siempre apela a charlar con los mayores cuando tiene la oportunidad de hacerlo, con los padres, con los abuelos, y se nutre muchas veces de estas cuestiones. No sé si te ha pasado a vos, Lía, en este caso, de que sea justamente tu vertiente familiar mucha de la fuente de inspiración para algunos personajes o algunas escenificaciones de tu novela. Sí, obvio. Muchos recuerdos de mi infancia, de comidas, de olores, de dichos. Yo tuve una abuela española que decía muchos dichos españoles y que tal vez ahora se están perdiendo, pero se están generando nuevos dichos en las nuevas generaciones, ¿no? Cada familia tiene su forma de comunicarse y tiene sus palabras claves y sus dichos en que entre ellos se entiende. Y bueno, es un poco rescatar estas frases que a veces el que no las conoce cuesta entenderlas, pero el que ha vivido y que ha recibido esas frases todo el tiempo, las puede usar si las explica y que las pone en el contexto que debería. Pero ha sido una tarea, digamos, muy satisfactoria, muy reconfortante, traer del pasado y de la memoria
dichos, recuerdos, olores para poder usarlos en la novela, ¿no? Porque uno no inventa todo lo que está en la novela, obviamente se basa de historias reales para novelar, ¿no? Tiene como un disparador que es un recuerdo, una historia, algo que escuchó, algo que vio, ¿no? Algo que te contaron. Nos contabas hace un ratito que al principio vos decías, bueno, esto alguien tiene que contarlo, ¿no? Y bueno, finalmente decidiste hacerlo vos. ¿Tuviste mucho tiempo atesorado este pensamiento, este núcleo, esta cantidad de cosas que vos sentías que había que decirlas? ¿Cuánto tiempo te llevó este tránsito desde imaginar toda esta trama hasta ir volcándola en el papel y finalmente poder editarla? El tiempo de escritura empezó en febrero del año pasado hasta septiembre, que en septiembre, digamos, estaba terminado el cuerpo de la novela y fueron correcciones hasta diciembre. Las ideas me vienen rondando, creo que desde mi infancia, en la cabeza. Las trabajé mucho en el ensayo de fotografía, en los ensayos de fotografía con imágenes, entonces no me resultó tan difícil idear el cuerpo de la novela, porque yo ya tenía como una historia hecha, una idea de cómo iba a transcurrir esta historia, porque lo empecé a trabajar antes con la imagen. Con la imagen y con un trabajo interno, ¿no? De empezar a descubrir qué sentimientos le provocan a uno determinadas situaciones, ¿no? Ya sean personales, familiares o no, que tanto te movilizan, te choquean, te indignan determinadas cosas que pasan, ¿no? A lo largo de tu vida. Nos mencionás constantemente esto que tiene que ver con tus dos pasiones, o con tu pasión fundamental y primordial, que es la fotografía, y este nuevo encuentro, en este caso, con la literatura. Y yo estoy convencido que siempre hay imágenes, como se dice por ahí, que dicen más que 1000 palabras. Yo creo que hay imágenes que tal vez no se pueden describir acabadamente con palabras. Como también hay veces que hay palabras que describen en el interior de uno imágenes que son imposibles retratarlas. No sé si te ha pasado esto en algún momento de decir, esta imagen no la puedo explicar con palabras, o partes de tu novela que decís, esto no se puede reflejar con imágenes al menos presentes. Sí, me ha pasado y me ha ayudado mucho el trabajo en el taller de escritura y el aporte de Mirta y de mis compañeros, porque uno tiene a lo mejor la idea de una circunstancia, de algo que pasa, de querer contar algo, y uno tiene muy claro cómo es, porque tiene un sentimiento, sabe, por ejemplo, qué produce un hecho, por ejemplo, que te produce en cuanto a emociones, y uno quiere describirlo y piensa que es suficientemente cabal la explicación. Pero después al compartirlo con mis compañeros, por ejemplo, escribía un capítulo y yo les preguntaba a ellos que, a ver, si yo había transmitido lo que, o sea, les preguntaba cómo les había parecido, les preguntaba a Mirta, les preguntaba yo, qué habían sentido al leer eso, y ahí hacíamos un debate a ver si ellos habían logrado percibir todo lo que yo quería contar. A veces sí, a veces no, y eso me hacía elaborar y reescribir, porque a veces no era suficientemente detallada, o al revés, o era muy concisa, o era muy extensa, o era muy liviana la explicación para contar lo profundo de un hecho, por ejemplo, o lo impactante, o lo que significaba, o lo que yo quería significar con algo que estaba contando. Así que fue sumamente valioso y necesario esa interacción con los compañeros.
Qué importante, ¿no? Porque estamos hablando de varios aspectos. En principio, de tal vez un empujón, ¿no? Que una vez se necesita para decidirse a poner en marcha algún proyecto, como puede ser la escritura de una novela o plasmar en relatos algo que uno tiene atesorado en el corazón. Eh, y también lo colectivo, qué importante para esto que nos decías, para la escucha del otro y poder uno replantear, repensar lo que va edificando, lo que va construyendo, ¿no? Sí, yo creo que no hubiera llegado a su fin la novela si yo no lo hubiera escrito en el marco de este taller. No hubiera podido. El aporte tanto de Mirta como de los compañeros y la interacción con ellos es lo que a mí me ayudó y lo que me impulsó a escribirla. Y por qué no decir también la confianza necesaria de que te hagan sentir que lo que uno está escribiendo tiene cierto grado de validez, de autoridad, de compromiso o que vale la pena leerlo, ¿no? Seguro, y además porque abordás como nos vas contando, sin revelar la trama y el final de la novela, nos vas contando todo lo que tiene que ver con las visiones que tenían los vínculos, que tenía la mujer en determinado momento de la historia. Estas cosas también, plasmarlas en una novela, hacen que la gente, el lector, adquiera esa capacidad de repensar y reelaborar lo que está leyendo. Y me parece realmente importante, Lía, destacar que este trabajo, por lo que me comentás más o menos en los tiempos, ha tenido como un foco de realización, un eje de realización durante la pandemia. O sea que la pandemia, que en muchos casos nos ha retrotraído, nos ha hecho ir para atrás, como decimos por ahí, a quedarnos en la casa, inactivos. En tu caso ha sido todo lo contrario. Sí, 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 fue un espacio, el taller, que esperábamos todos cada semana o cada encuentro, porque no solamente leíamos lo que escribíamos, respondíamos a las consignas, a las propuestas del taller, sino que era un espacio de encuentro que era casi como un encuentro terapéutico, ¿no? Como una terapia de grupo que hacíamos para sobrellevar los periodos de aislamiento y las complicaciones que trajo la cuarentena y la pandemia. Fue muy valioso y fue de mucha ayuda al grupo, tanto para escribir como para transitar la pandemia, las dos cosas. No sé qué hubiera pasado si este taller yo hubiera participado de este taller en otro momento que no fuera la pandemia, si hubiera sido tan productivo como este, ¿no? Estábamos todos con una sensibilidad flor de piel, que es lo que hace producir al artista, ¿no? Tal vez. Lía, ahora que ya has transitado el taller, has transitado lo que significa la elaboración de la novela, la edición, ¿esto te empuja a seguir con las letras, a seguir escribiendo? ¿Pensás en este futuro, así como has pensado siempre en la fotografía, pensás también en un futuro en la literatura? No sé si un futuro a largo plazo. Sí, es una herramienta que adquirí y que ya no voy a soltar para, para expresarme y para transitar los momentos buenos y difíciles de la vida. No lo veo como un trabajo ni como una dedicación, sino como una herramienta que me ayuda a transitar mejor la vida. Vamos a pedirle a Mirta, Heidi y Esther, que están participando también, si quieren realizarle a Lía alguna pregunta, charlar un ratito, aprovechar que tenemos a la autora con nosotros en el huerto. Muy linda tu exposición. Gracias. En algunas cosas me siento identificada contigo, porque también amo la fotografía.
es otra de mis pasiones. Aparte, primero están las letras y después la fotografía. Aunque a veces no sé cuál de las dos está mejor, pero salgo casi todos los días a caminar y casi todos los días encuentro lugares nuevos, aún caminando por las mismas veredas encuentro cosas diferentes para fotografiar. Me encanta la fotografía. Sí, por supuesto. Y te pregunto, el trabajo de la novela ha sido un poco en forma paralela, la escritura con la corrección. Desde el momento que la compartías con tus compañeros de grupo y con Mirta que dictaba el taller, vos le llevabas tus escritos y ellos podían opinar, en cierta forma era como un método de corrección Sí, por a lo supuesto. que vos Por estabas supuesto. escribiendo. Sí, sí, por supuesto, porque yo escribía por capítulos, incluso o sea, cada capítulo, eh, creo que todos los capítulos están reescritos y reordenados dentro de la novela, ¿no? Ninguno ha quedado en su formato original o en su lugar original. Porque obviamente es algo vivo que cuando va creciendo, va teniendo distintas necesidades, ¿no? De orden, de explicación, de todo, ¿no? Cosas que faltan, cosas que sobran, cosas que deben estar en otro lugar. Pero sí ha sido digamos, continuo, permanente, a la par que escribía, iba reescribiendo. Qué bueno, porque eso también te llevó a que la corrección sea más certera. Sí, Porque y viste más que uno dinámica, escribe, mucho más claro, y dinámica. mucho más dinámica también. Porque uno Sí, escribe y corrige, pero si a tu lado tenés el acompañamiento, es mucho más dinámico también tu escritura. obvio, obvio, es mucho, y Bien. es mucho menos tedioso, mucho menos tedioso la corrección cuando uno la hace con alguien. De hecho, la última corrección yo la hice con mi hija, que leíamos en voz alta todo y íbamos corrigiendo básicamente ortografía y algunas necesidades de expresar mejor una oración, ¿no? Pero es mucho más fácil compartido, mucho menos tedioso. Primero les voy a contar cómo surge esta experiencia de escritura desde el taller. Habíamos planteado en enero un trabajo anual de un taller de escritura para escribir sobre la Patagonia con el objetivo de llevar esos materiales de escritura a la Feria del Libro Hispano a Miami en este año 21. Bueno, el proyecto se lanzó, Lía integra el grupo y simultáneamente, diría yo, que empiezan a escribir sobre Patagonia, aparece Lía con la idea de esto que no sabíamos que iba a ser, si una novela o qué sé yo, pero empieza a escribir esta historia y empieza precisamente por la historia de los inmigrantes, de los ucranianos que llegan. Yo como coordinadora me di cuenta que no podía desaprovechar la oportunidad de que los demás integrantes siguieran el desarrollo de esta historia a medida de que Lía iba escribiendo, porque la capacidad para producir era semana a semana, era de un volumen de escritura, de una densidad y era como una explosión de cosas que ella sentía, una catarata de escritura. Entonces, lo que hicimos fue dividir el taller, hacíamos una primera parte sobre Patagonia, donde ellos traían las escrituras sobre Patagonia, y una segunda parte para leer la historia de Lía, la novela de Lía. Y así trabajamos todo el año. ¿Qué pasó?
no sé hoy, finalizado el año y finalizados las dos tareas, no sé cuál fue más rica para los integrantes del grupo. Sinceramente lo digo, creo que el haber participado de la génesis y el desarrollo de la historia tan activamente como lo pudimos hacer fue un regalo que nos vino, fue como un plus, porque además bueno. Lía, ella traía todas las semanas la historia que había escrito, los problemas que se le habían presentado, las dudas que tenía, y exponía con absoluta franqueza todos los problemas que había tenido y las cuestiones a sortear. Y todos opinábamos, a veces discutíamos, a veces no estábamos de acuerdo, a veces, pero fue de una riqueza el trabajo para todos. Por supuesto que ella desplegó una capacidad escritural y creo que fue como un buceo también hacia el mundo interior, ¿no? Hacia lo humano, hacia las capacidades, los sentimientos. Fue un trabajo riquísimo, riquísimo para todos. A mí, que hace años que dicto talleres de escritura, nunca me había pasado, nunca. Y lo que les digo es que la constancia y la disciplina con la que trabajó son muy necesarias cuando uno quiere en un año escribir una novela, una obra de la talla de esta novela que es densa, de muchas historias que se interrelacionan, personajes, escenarios diferentes. Yo le agradezco a Lía, le agradezco muchísimo el haber compartido la experiencia con nosotros como integrantes del taller y creo que ella ha descubierto de sí misma una capacidad expresiva. Creo que la había sondeado con la imagen, con la fotografía, pero no con la escritura. Y también quiero decir que me sorprendió desde el primer momento la delicadeza, la atención que le puso al lenguaje, es decir, al tratamiento del lenguaje, el cuidado del uso de la palabra, de la construcción de la prosa, el registro escritural, el sostener el registro para cada personaje. Estoy sorprendida, agradecida y encantada del trabajo de Lía. Así que yo los animo a leerla y a disfrutarla. Y van a pasear por distintos escenarios, van a vivir situaciones de todo tipo y tenor. Es una novela muy nutrida en situación humana. A mí me encantó la novela, yo la leí porque fui una de las que iba leyendo los capítulos para opinar. Así que me gustó muchísimo y me sentí identificada en muchos aspectos porque también tengo sangre de todo un poco, soy una melange de razas, así que me pareció tan lindo todo cómo lo cuenta con esa delicadeza y la admiro, porque yo no podría haber puesto tantos personajes juntos, me hubiera hecho un lío terrible. O sea, admiro la capacidad que ha tenido para contarlo, que se entienda y la hilación que tiene, ¿no? No sé qué sentiste vos, Lía, al terminar la novela y ver tu obra, o sea, lo que habías logrado. Para mí es maravilloso. ¿Vos qué sentiste? Yo me sentí muy contenta porque, como te digo, en un principio yo no me sentía capaz de escribir todas las cosas que yo tenía en la mente.
porque todas esas cosas que yo escribí, casi todas, algunas las iba escribiendo, las iba inventando en la marcha, muchas, pero los nudos principales de la novela, las historias, era algo que lo tenía dentro desde hace mucho, y yo pensaba que eso merecía ser contado, pero nunca pensé que yo iba a poder. Es una satisfacción muy grande, muy, muy grande, porque, bueno, es una creación y a mi edad, el hecho de incursionar en cosas nuevas y que poder lograrlo y que te dé satisfacciones es muy importante, porque yo soy una persona que está siempre pensando de aprender algo nuevo, desde algo muy sencillo como repostería o aprender a encuadernar, aprender a hacer papel, aprender a sacar fotos, aprender a escribir, aprender... y lograr todas esas cosas es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio. Aunque sean pequeñas cosas o cosas que sean temporales, que yo después no las siga, me da mucha satisfacción el aprender cosas y aprenderlas y poder desarrollarlas. La verdad que ha sido muy bueno que esto se haya dado, o sea, por eso digo, no sé cómo hubiera transitado la pandemia y la cuarentena si no hubiera tenido este tránsito de aprendizaje y de proyección de conseguir un logro, ¿no? Si hubiera sido transitar una rutina y el esperar que pase los momentos malos. Era siempre con la esperanza de lograr algo propio, algo bueno, algo que merece. ¿Sos lectora de novelas románticas, Lía? Soy muy mala lectora. No soy una lectora, o sea, leo novelas románticas, leo novelas y leo poesía. No soy de leer ensayos ni otro tipo de cosas, ni libro de autoayuda, ni nada de eso. Y obviamente con las pantallas y con lo digital fui cada vez perdiendo la capacidad de leer. Y me arrepiento y es algo que me cuesta mucho retomar. Cuando terminé la universidad dejé de leer por un tiempo porque estaba como agobiada después de tantos años de estudiar. Y unos años después retomé la lectura de novelas. Y bueno, esta tecnología que nos aborda sin que queramos, me ha hecho dirigir la atención a otro tipo de información que tal vez no es la novela, de la cual me nutro para aprender estas cosas que te decía, aprender a hacer papel, aprendo arte a través de internet, aprendo a fabricar cosas, o sea, son otras etapas, ¿no? He querido retomar la lectura, pero no la puedo forzar, y ya va a llegar, ¿no? O sea, en la intensidad que la tenía antes, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Lo bueno es muy de difícil esto, ser un buen escritor sin ser lector. Lo bueno de esto es que el libro, vos lo haces y es para siempre, queda plasmada toda esa historia, todo ese esfuerzo, todo lo que hiciste, lo van a poder leer tus nietos, bisnietos, o sea, te queda para siempre. Así Exacto. que pienso que es una gran satisfacción y un orgullo haber podido contar la historia y que quede para todos, ¿no? A mí me pareció hermoso. Sí, esa idea, es como un legado, ¿no? De alguna manera. Seguramente, así como has descubierto el valor del trabajo colectivo que te ayudó, que te empujó, que te impulsó, yo estoy seguro que luego de que la gente vaya leyendo tu novela, luego que vayamos viendo todo esto que has sembrado, ¿no? Con lo cual nos has estado iluminando en este rato de charla, y seguramente con esa especie de retroalimentación que siempre el lector genera hacia el escritor,
te va a animar a seguir en este camino. Yo sé que debe ser así y qué lindo es que rescates el aporte de lo colectivo, ¿no? Que puedas apoyarte y seguirte apoyando en estas lecturas colectivas, así sea con tu hija, como nos decías, a la par, pudiendo colaborar unos con otros y pudiendo realizar esta dinámica que significa llevar adelante una historia en donde lo que vos tenés para decirlo, lo que vos tenés atesorado y que es eso que nos decías, esto alguien tiene que contarlo, descubrir que sos vos la que tenés que contarlo. Esta y otras historias que vengan, porque hay mucho para decir y hay un grupo de gente que seguramente, empezando por tu hija y por el grupo del taller y por todos los lectores que seguramente se van a sumar, están ansiosos de que sigas así. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que sí, que es una puerta que se abre y espero no se cierre nunca. Tal vez no trabajaré con la intensidad de esta novela, pero es algo de lo que ya no me puedo desentender, ¿no? Es una semilla que germinó en mí y irá desarrollando. Y contá con el apoyo, el acompañamiento del Huerto, como siempre, para seguir adelante en todo, en la fotografía, en la escritura, en todos los ámbitos de la expresión, ¿eh? Muchas gracias, porque aunque uno no sea egocéntrico, el escuchar de otras personas que le gusta lo que uno hace es reconfortante. Es muy reconfortante y alimenta el alma. Lía, muchísimas gracias por este rato de charla con nosotros, por abrirnos las puertas de tu novela y de todos esos sentimientos que tenías ahí atesorados y que van seguramente a fluir dentro de los lectores cuando tengamos acceso a tu novela. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.